Mi mamá me rogó que regresara por las fiestas. Me dijo que esta vez sí iba a ser diferente. Me llamo Clara Medina. Tengo 30 años. Y la verdad, fui ingenua por creerle. Esa llamada me entró a las 3 de la mañana, hora de Londres. Yo estaba allá, medio dormida, cuando vi el nombre de mi mamá en la pantalla. Contesté, y la vi llorando por videollamada desde la Ciudad de México, con la voz quebrada, diciendo que ya nunca te vemos, que la familia te necesita, que los niños preguntan por ti a cada rato. Me levanté con el corazón apretado, todavía con el sueño pegado. La escuché hablar de lo mucho que me extrañaban. Y me ganó la culpa. Viajé con una maleta pesada, regalos para mis sobrinos y el cuerpo hecho pedazos, un vuelo larguísimo, una escala eterna, el teléfono casi sin pila y esa sensación de llegar oliendo a café recalentado del avión. Del aeropuerto, me fui directo en coche por aplicación. Aún así, ahí estaba yo, tocando el timbre de la casa de mis papás, en una privada por Naucalpan, con la espalda partida y la cabeza en otro horario. Me dio hasta ternura pensar que mi mamá me iba a abrazar como cuando yo era niña. La puerta se abrió de golpe. No hubo ¿cómo te fue? No hubo ¿vienes bien? No hubo abrazo. Mi mamá ni siquiera me miró la cara. Se le fueron los ojos directo a mi maleta y dijo, como si fuera lo más normal del mundo, vas a cuidar a los niños. Nosotros nos vamos de viaje en familia. Así, sin más. Detrás de ella apareció mi hermano Javier, con una mochila colgada y lentes oscuros, como si fuera a subirse a un yate. Traía a los niños pegados a los brazos, brincando, jalándole la chamarra. Sonrió con esa cara de «ya gané» y soltó. «Oigan, nomás no le unten los mocos a su tía». «¿Sí? Viene desfasada». Los niños se rieron. Él se rió. Mis papás se rieron. Yo me quedé ahí parada, con el cabello aplastado del viaje, la maleta en la mano y el cargo del boleto todavía reciente en la tarjeta que yo misma había pagado. No grité, no lloré. Solo sentí algo raro adentro, como si una parte de mí se apagara de golpe. Sonreí, dejé la maleta en la entrada, miré a mi mamá directo a los ojos y dije una sola frase. Yo no vine a cuidar niños, vine a cerrar cuentas. En ese instante se acabaron las risas. Se les borró el color de la cara, y mi mamá empezó a repetir bajito, como si no pudiera creerlo. No, no, no puede ser. Para cuando terminé de hablar, su viaje soñado ya no existía. La casa que creían segura empezó a tambalearse, y yo, por fin, dejé de ser su niñera gratis y su banco personal. Quédate hasta el final, y te cuento exactamente cómo una hija malagradecida echó a perder la Navidad perfecta de su familia, y al mismo tiempo se recuperó a sí misma, porque para entender por qué esa frase los congeló, tienes que saber lo que me venían haciendo desde hace años. Mi mamá no me marcó llorando desde la nada. 2 semanas antes de esa videollamada de madrugada, ya me había mandado capturas con precios carísimos de diciembre, como diciendo sin decir, tu papá y yo jamás podríamos pagar algo así, a menos que tú nos ayudes tantito. No más esta vez. No más esta vez. Era como empezaban todos los favores. Cuando mi papá necesitó un procedimiento de la rodilla y se complicó el gasto, yo hice una transferencia. Cuando Javier se atoró con las tarjetas porque según él iba a levantar un negocio en línea y ya casi despegaba, yo le ayudé a juntar sus deudas para que no lo ahorcaran los intereses. Cuando se descompuso el boiler y la mensualidad de la casa se les fue atrasando, yo mandé dinero y luego vi a mi mamá subiendo fotos de un desayuno de moda con pan dulce, bonito y café caro, como si nada. Yo vivía en un departamento chiquito en Londres. Cocinaba casi todo en casa. Caminaba con lluvia para ir a trabajar. Y aún así, de alguna manera, yo estaba pagando sus suscripciones, recargas, cargos domiciliados y urgencias de una casa en la que ni vivía, en un país al que ya ni pertenecía en la vida diaria. Esta vez, antes de comprar mi boleto, me detuve. Empecé a guardar todo. Cada transferencia del sistema de pagos electrónicos interbancarios, cada comprobante, cada mensaje de «Gracias, mi amor» y el clásico «Te lo regresamos cuando nos acomodemos». 3 años de historial, 3 años de «no más esta vez».
Y entonces noté algo peor. Un correo del banco. Venía mi nombre ligado a un crédito de vivienda que yo no recordaba haber aceptado de esa forma. Me puse a leer con calma, con la cabeza fría. Ahí decía que yo aparecía como obligada solidaria. Años atrás, mis papás me habían pedido una firma, porque según ellos, así el banco les daba una mejor tasa. No pasa nada, es un trámite, ni te afecta. Yo confié, firmé, y desde entonces, cada vez que a ellos no les alcanzaba, yo había estado cubriendo los faltantes sin darme cuenta del tamaño del problema. Mientras mi mamá lloraba por videollamada diciendo que los niños te extrañan, yo estaba sentada en mi cama en Londres, mirando la banca móvil y entendiendo algo con una claridad que me dio miedo. La única vez que mi familia me trataba como parte del equipo era cuando vencía un pago. Estuve a punto de decir que no. Estuve a punto de colgar y que se las arreglaran. Pero me pegó otra idea. Una que me dio coraje y fuerza al mismo tiempo. Si eran capaces de arrastrarme desde tan lejos para usarme de niñera y de tarjeta, entonces yo era capaz de mostrarles cómo se veía cuando yo dejaba de jugar su juego. Compré el boleto, sí, pero también agendé una videollamada con una asesora financiera. Descargué estados de cuenta de 36 meses y armé un documento sencillo con un formato legal. No era una demanda, era un golpe de realidad. Y además tomé una decisión que ya traía guardada. Yo no iba a regresar a Londres a seguir pagando a distancia. Antes de ese vuelo, hablé en mi trabajo y pedí un ajuste temporal para trabajar remoto y cerrar pendientes desde México. No era un impulso, era la salida que yo llevaba meses planeando. Así que, cuando estaba en esa entrada, con Javier riéndose y mi mamá repartiéndome mi horario como si yo fuera empleada, yo ya no era la Clara cansada y dócil que ellos conocían. Metí mi maleta. Dejé que los niños corrieran alrededor y los seguí a la cocina. En la barra tenían un itinerario impreso, bien bonito, como promesa. Fotos del hotel, horarios, letras grandes que decían paquete familiar. Mi mamá tocó el papel y dijo, ¿ves? Por eso necesitábamos que vinieras, mi amor. Los niños se quedan contigo y nosotros, por fin, descansamos. Un viaje de verdad. Yo miré el nombre del hotel y sentí otra vez ese clic en el pecho. Un todo incluido en Cancún, de esos que presumen en redes. Y en su teléfono, abierta una confirmación donde se alcanzaban a ver los últimos números de la tarjeta. Los últimos 4 números eran los míos. Ellos pensaban que yo llegué para convertirme en su niñera instalada. Yo había viajado para hacer lo que debía hacer hace años. Sonreí. Les pedí a todos que se sentaran en el comedor para ponernos de acuerdo antes de que se vayan. Abrí mi laptop, respiré hondo y me acomodé frente a ellos como si estuviera a punto de presentar un proyecto. Mi papá, Gerardo, se sentó en la cabecera, serio, como si esto fuera una junta familiar formal. Mi mamá, Marta, se quedó parada, apretando el itinerario con las manos. Javier estaba con el celular, escuchando a medias. Los niños daban vueltas en el piso. Yo acerqué la laptop para que la vieran y dije, lo más calmada que pude, antes de que se vayan a ningún lado, tenemos que hablar de dinero. Javier hizo una cara y soltó, Clara, no inventes, ahorita. Mi papá murmuró algo sobre el momento. Mi mamá me miró con esa cara herida de siempre y dijo, mi amor, hemos estado con muchísimo estrés. ¿De verdad vas a empezar un pleito ahorita? Yo no levanté la voz. Abrí una carpeta en la pantalla con un nombre simple, Casa Medina. Y luego abrí una hoja con columnas, fechas, conceptos, montos. Todo claro, sin drama. Empecé. En marzo pasado me hablaron porque la mensualidad de la casa iba atrasada. Les transferí 20,000 pesos mexicanos. Pasé al siguiente renglón. En junio, Javier se atoró con la tarjeta por gastos del negocio. Le mandé 45,000 pesos mexicanos. Otro, cuando se descompuso el boiler, 15,000. Otro, cuando el coche necesitó llantas, 12,000. Otro, cuando la luz se acumuló, 8,000. Y así, iba bajando la pantalla despacio, para que vieran cómo se apilaba todo. Cada mes, durante 3 años, siempre había algo. Luego señalé otra parte. Y eso sin contar las suscripciones, el internet, el plan familiar, los cargos que se repiten,
sin contar las urgencias que casualmente llegan cuando hay ofertas o cuando quieren comprar cosas. Javier enderezó la espalda. Ya no se veía divertido. Mi papá dejó de hacerse el fuerte y se quedó con la mirada fija. Mi mamá se tapó la boca cuando vio capturas de sus mensajes junto a depósitos para gasolina para ver a tu mamá. Y luego fotos suyas arreglada, en un lugar nuevo, sonriendo. Mi papá apretó la mandíbula cuando vio un pago que yo hice por lo de la rodilla y esa misma semana un cargo grande por una pantalla nueva. Mi mamá susurró: «Esto no se vale. Nos estás haciendo ver como malas personas». Yo negué con la cabeza. Yo no estoy haciendo ver a nadie como nada. Estoy enseñando lo que pasó y lo estoy dejando por escrito para que se acabe la mentira de que todo fue un regalo. Bajé hasta el final. Había una fila en negritas. El total. Me quedé en silencio un segundo, solo para que les cayera. En 36 meses, dije bajito, les he mandado alrededor de 1 millón de pesos mexicanos. El comedor se quedó mudo. Javier parpadeó varias veces. Mi papá se quedó viendo un punto en la pared, como si su mente no alcanzara. Mi mamá empezó a repetir, casi sin voz: «No, no, eso no puede ser, no puede ser», como si por decirlo muchas veces, los números fueran a moverse. Metí la mano a mi bolsa y saqué un paquetito de hojas impresas. Lo puse sobre la mesa, junto al itinerario de Cancún. Esto es un convenio sencillo. No es demanda. No es juzgado. Es un reconocimiento de deuda. Javier lo agarró y empezó a leer. Mi mamá se inclinó, nerviosa. Solo dice que ustedes reconocen que ese dinero no fue regalo y que van a empezar a pagar aunque sea poquito, lo que puedan, pero pago. Mi papá explotó por fin, con esa voz de autoridad que siempre usaba para ponerme en mi lugar. Somos familia. A la familia no se le cobra así. ¿Qué vas a hacer? ¿Demandarnos? Lo miré sin moverme. Familia no mete a su hija en un crédito y lo esconde. Familia no usa el dinero de su hija para vivir una vida que no puede pagar. Y luego sale a decir que la hija los abandonó. Mi mamá se movió como si le hubiera dolido físicamente. Javier dejó las hojas en la mesa, la voz ya sin burla. Esto está mal. Yo no puedo pagar eso. Nadie puede. Me recargué en la silla. Lo sé. No espero que lo paguen de golpe. Pero se acabó esta historia donde ustedes son las víctimas y yo la mala por vivir lejos. Se me fue la mirada a la pantalla y dije algo que ya traía guardado desde hacía años. Si algún vecino, algún primo o alguien en Facebook vuelve a decir que yo los dejé sin nada, yo voy a enseñar esto. Todo. Cada transferencia. Cada cargo. Cada vez que ustedes se fueron por el gusto, sabiendo que yo iba a cubrir lo básico. Mi mamá negó una y otra vez, desesperada. No, no, no. Tú no harías eso. Nos vas a humillar. Yo respiré suave. No lo voy a hacer si dejan de mentir. Y entonces abrí otra pestaña. La confirmación del hotel. Nombres, fechas y, al final, los últimos números de la tarjeta. Mi tarjeta. Levanté la vista y dije con la misma calma. Y del viaje. Mejor siéntense bien para esto. Mi papá frunció el ceño. ¿De qué hablas? Señalé una línea en la pantalla. Cancelado. Hace 3 días hablé al hotel y a la aerolínea. Como está a mi nombre y se pagó con mi tarjeta, yo podía hacerlo. El paquete se canceló. El dinero regresó como saldo a favor. Mi papá se levantó de golpe, como si pararse pudiera cambiar lo que estaba leyendo. No tenías derecho. Esos son nuestros boletos. Yo no me moví. Se compraron con mi dinero. El derecho era mío. Y antes de que empezara con otro discurso, abrí la siguiente ventana. Un correo del banco. Ahí estaban 2 nombres, el de mi papá y el mío, ligados al crédito. Mi papá se quedó pálido. Mi mamá soltó un «Clara, por favor», que sonó a miedo real, no a manipulación. «Eso era solo papeleo», murmuró ella. «Te dijimos que no te afectaba». Yo tragué saliva. Me dijeron que era un trámite. Me dijeron que no pasaba nada. Pero cada vez que ustedes se atrasan, a mí me pega también. A mi historial, a mi buró de crédito, a mi vida. Le di clic a un botón y se abrió una videollamada. En la esquina apareció la cara de mi asesora financiera, desde su oficina. «Hola, Clara», dijo. «¿Sigue siendo buen momento?» Moví la laptop para que la vieran. «Perfecto», respondí.
¿Se acuerda de lo que le conté de mi familia? Mi papá, bajito, con rabia, preguntó, ¿quién es? Yo contesté sin voltear a verlo. Es la persona que me explicó lo que significa estar metida en ese crédito. ¿Y qué opciones tengo ahora que ya no voy a seguir tapando hoyos? La asesora saludó con educación y fue directa. Con palabras claras, explicó que mi nombre estaba amarrado a esa deuda, que los atrasos y faltantes afectaban mi historial, y que yo podía pedir que se revisara mi situación con el banco. Que para sacar mi nombre, ellos tendrían que poder sostener el crédito por su cuenta, reestructurar o refinanciar, y que, si no cumplían los requisitos, el banco iba a exigir soluciones. Mi mamá empezó a temblar. «No puedes hacer eso», dijo, con la voz quebrada. «No podemos mudarnos». La asesora fue suave, sin agresión. «Eso lo verán ustedes con el banco, señora. Lo que yo sí puedo decir es que Clara no está obligada a mantener su nombre en un crédito que no le beneficia, sobre todo si ella ha estado cubriendo diferencias por años». Yo agradecí y cerré la llamada. Me latía el corazón tan fuerte que sentía la presión en la boca. El comedor se sintió más chico. Mi papá se me fue encima con la mirada. «¿Vas a dejar a tus papás en la calle por unos números?» Lo vi fío. «No. Voy a dejar de dejarles jugar con mi futuro, mientras ustedes actúan como si yo les debiera la vida». Respiré y continué. «Si ustedes podían pagar un viaje cuando creían que yo me iba a quedar a cuidar niños, entonces también pueden sentarse con el banco y ver cómo van a sostener su propia casa». Saqué una hoja doblada. «Este es mi aviso de que voy a detener todos los cargos domiciliados que yo tenía ligados a esta casa. A partir de hoy, el banco los va a contactar a ustedes». Mi mamá soltó un sonido ahogado. «Pero de ahí sale el dinero del súper. De ahí pagamos los recibos». Yo asentí despacio. «Pues ahora lo van a manejar como cualquier adulto, con su ingreso, con su presupuesto y con consecuencias cuando se gasten lo que no tienen». Abrí otra pestaña. Una lista de pagos automáticos. Complemento de hipoteca, luz, internet, plataformas, recargas, entregas de despensa, un pago del coche. Mi nombre estaba al lado de pagador en casi todo. «Desde hoy», dije, y puse el cursor sobre los botones. «Se termina». Javier habló por fin, con pánico. «Clara, no puedes cortar todo así. Danos tiempo. Yo puedo trabajar más. De verdad, no nos hagas esto». Lo miré, sin odio, pero sin suavidad. «Tienes 34 años. Tienes 2 hijos. Eso lo debiste estar haciendo desde hace años, sin esperarme como red de seguridad». Javier bajó la mirada. Por un segundo, vi algo parecido a vergüenza. Y yo, por un segundo, estuve a punto de aflojar. Casi regreso a mi papel de siempre. La que arregla, la que calla, la que se traga el coraje y luego resuelve con una transferencia. Pero me acordé de la puerta, de cómo se rieron, de cómo mi mamá dijo: «Vas a cuidar a los niños», como si yo fuera un servicio, y esa parte blanda de mí se volvió a cerrar. Fui cancelando uno por uno. Los correos de confirmación empezaron a llegar. Mi mamá respiraba rápido, como si se fuera a desmayar. Mi papá se quedó sentado, mirando la nada. «Esto es cruel», murmuró él. «Nos estás castigando». Yo negué. «No. Me estoy saliendo de un papel que ustedes me pusieron sin preguntarme. Y les estoy dando la oportunidad de ser honestos sobre lo que realmente pueden pagar». Cerré la laptop y me levanté. Me temblaban las piernas, pero me sostuve. «Y después de esto», dije, ya con la maleta en la mano, «si deciden decirle a la gente que yo los abandoné, acuérdense de que tengo cada comprobante». Respiré y añadí, más bajito: «Querían vacaciones. A lo mejor esto es lo más parecido a unas. Vacaciones de creer que yo soy su solución para todo». Mi papá se paró tan rápido que la silla raspó el piso. «Si te vas después de tu numerito, ni se te ocurra volver», dijo. «No eres bienvenida aquí si vienes a echarnos el dinero en la cara». Mi mamá quiso tocarme el brazo. «Gerardo, ya, cálmate. Podemos hablarlo». Pero no se puso enfrente. No me defendió. Solo intentó que todo se calmara para que nada cambiara. Javier se quedó callado, viendo el piso. Yo me quedé en la puerta del pasillo, con la mano en el asa de la maleta, el cuerpo entero temblando. Una parte de mí quería soltar todo y pedir perdón, como siempre. En lugar de eso, me enderecé y dije:
Ustedes fueron los que decidieron que mi valor aquí se mide por lo que pago. Si no soy bienvenida sin mi tarjeta, entonces nunca fui bienvenida de verdad. Mi papá apuntó hacia la puerta. Vete, dijo. Y no vengas llorando cuando la vida te reviente. Casi me dio risa. Pero fue de esas risas secas que salen del coraje. La vida no era lo que me estaba reventando. Era esa cocina. Salí. Ya era tarde y el frío de diciembre se sentía más duro en la cara. Cerré la puerta y nadie me siguió. Nadie dijo mi nombre. Lo único que se escuchaba era a los niños peleándose por una caricatura en la sala, sin idea de que su viaje acababa de desaparecer. Pedí un coche por aplicación y arrastré la maleta hasta la banqueta. El conductor cargó mi bolsa y preguntó, ¿a dónde vamos? Le di una dirección que mis papás no conocían. Con tráfico normal, ese trayecto desde Naucalpan puede ser 1 hora. Esa noche, ya sin hora pico, hice poco menos de 40 minutos. 6 meses antes, después de una madrugada más de transferencias y culpas, yo había usado mis ahorros y mi salario estable de diseño de experiencia de usuario para dar el enganche de un departamento chiquito. Yo le decía a mi familia que tal vez algún día me regresaba a México. Pero la verdad era que ya había firmado. Mi plan era mudarme poco a poco, sin escándalo, mientras acomodaba mi vida y me zafaba de sus finanzas sin explotar todo. Esa noche entendí que no había forma suave. Cuando el coche se detuvo frente al edificio de vidrio y concreto, me pareció irreal. Pasé con mi llavero, crucé el lobby que apenas conocía, subí al elevador y llegué a mi piso. Al abrir la puerta, el lugar olía a pintura fresca y a vacío. No olía a comida ajena. No olía a estrés. No olía a urgencia. Olía a mío. Dejé la maleta en medio de la sala y me quedé viendo las luces de la ciudad por la ventana. Por primera vez en años, mi teléfono no vibraba con mensajes tipo ¿nos mandas algo para aguantar? O ¿se rechazó el pago? ¿Lo puedes arreglar? Abrí la banca móvil y revisé lo que todavía estaba pagando, y ni siquiera estaba a mi nombre. Empecé a cancelar. Suscripciones familiares, almacenamiento, cargos de juegos, planes compartidos, uno por uno. Cada confirmación se sintió como cortar un hilo que yo había traído amarrado al pecho durante demasiado tiempo. Me hice un café simple en mi cocina casi vacía y me senté en el piso porque todavía no tenía sala. Había silencio, y en ese silencio llegaron las dudas. ¿Me pasé? ¿Y si de verdad no pueden pagar la luz? ¿Y si sí soy la hija egoísta que mi papá dice? Entonces, recordé la puerta. Recordé a mi mamá mirando mi maleta como si yo fuera un paquete entregado. Recordé a Javier haciendo chistes y a todos riéndose, seguros de que yo iba a acomodarme en mi lugar. Y debajo del miedo y la culpa, por primera vez en años, se asentó algo nuevo. Una paz delgadita, quietita. Ellos iban a sentir mi ausencia, claro. Les iban a caer recibos, recargos, llamadas. La vida que habían armado sobre mi dinero invisible iba a tambalearse. Pero esa noche, en ese departamento pequeño, yo no tenía a nadie que rescatar, más que a mí. Los primeros avisos de que mis decisiones sí estaban pegando no llegaron por una llamada. Llegaron por Facebook. Como una semana después, mi amiga Sofía me mandó una captura con un mensaje. Oye, ¿ya viste esto? Era el perfil de mi papá. Su nombre encima de un texto larguísimo, dramático, de esos que buscan aplauso. No me mencionó por nombre, pero no le hizo falta. Escribió que hay hijos que se olvidan de quién los levantó, en cuanto consiguen un trabajo bonito fuera, que él y mi mamá se habían quedado con nada justo antes de Navidad. Mi hija vino de Londres y decidió que el dinero era más importante que la sangre. Escribió, oren por nosotros. Los comentarios eran peor. Gente que me conocía desde adolescente diciendo, ¡qué tristeza! Los jóvenes ya no valoran la familia. Ustedes le dieron todo. Alguien incluso puso, pues armen una colecta, yo comparto. Se me torció el estómago. Estaba haciendo exactamente lo que yo le advertí. Volverse la víctima, convertirme a mí en la villana, reescribir la historia frente a un público que no sabía cuántas veces yo les había pagado la vida en silencio. Caminé por mi sala, con el teléfono en la mano, tentada a marcarle, tentada a ir a suplicarle que lo borrara, tentada a reactivar un pago, lo que fuera, con tal de que se acabara la humillación.
La versión vieja de mí estaba desesperada por arreglarlo. Entonces pensé en mi hoja de cálculo, en el correo del banco, en las capturas, en esa puerta. Ypsilon se me quitó. En vez de llamarle, abrí el correo y busqué la conversación con mi asesora financiera. Le conté del post. Le conté que mi familia llevaba años usando mi dinero mientras se hacía la sufrida. Y le pregunté algo simple. ¿Hay algo más que yo deba hacer para protegerme ahora que ya los corté? Ella me respondió con calma. Me dijo que documentara todo, que guardara comprobantes, que organizara bien la información. Y me recordó algo sencillo. Lo más importante era que el banco tuviera los datos correctos de quién estaba cubriendo qué, para que mi nombre no siguiera cargando consecuencias de atrasos ajenos. No me habló de venganzas, me habló de orden. En las semanas siguientes, mientras mi papá seguía con sus publicaciones de ingratitud y traición, empezaron a llegar sobres a la casa de mis papás. Yo no los vi, pero los mensajes de mi mamá lo contaron todo. Una mañana me escribió: ¿hablaste con el banco? Llegó una carta. Quieren actualizar información del crédito. Otro día, temprano, me llegaron mensajes uno tras otro. Estoy nerviosa. Llegó un aviso para actualizar datos. ¿Qué está pasando? Yo nunca dije que todo estaba bien. Yo dije que ya no iba a seguir tapando todo en la oscuridad. El banco quería papeles actualizados. Las compañías querían pagos completos, no los parches que yo metía al final, como si fuera una mano invisible. La neblina cómoda en la que habían vivido se empezó a ir, y ya no había detrás de qué esconderse, más que de la realidad de lo que podían pagar con su propio dinero. Un día, Javier me mandó mensaje para vernos en una cafetería cerca de mi edificio. Cuando llegó, se veía distinto. Sin esa actitud inflada, traía ojeras, barba descuidada y una mochila de repartidor cruzada al hombro. Se sentó frente a mí y soltó directo. Papá tiene que dejar de escribir tonterías en internet. Está quedando mal. Está hundiendo a mamá, y la verdad, también a mí. Se talló la cara y siguió, sin rodeos. Y todo esto, las cartas, las llamadas, tú hiciste algo, ¿verdad? Yo di un sorbo lento al café. Lo dejé sentir la incomodidad un segundo y contesté. Lo que hice fue dejar de fingir que todos estábamos siendo honestos. Hablé con gente que sabe, y me aseguré de que mi nombre no se fuera a hundir con un barco que yo no manejo. Javier bajó la mirada. Después admitió, casi con vergüenza, que había tomado más turnos, que vendió cosas, que cambió a los niños a un cuarto más pequeño, que estaba recortando gastos. «Está horrible», dijo. «Pero por primera vez estoy viendo lo que cuestan las cosas de verdad. La despensa, la gasolina, la escuela, todo. Antes, yo solo sabía que si se ponía feo, alguien te mandaba mensaje. Mientras tanto, por lo que me contaban, mi mamá empezó a vender bolsas, cosas de decoración, joyería, casi nueva, como si hubiera sido un accidente tener todo eso. Y la pantalla grande que mi papá compró después de su rodilla, la que defendió como para su recuperación, desapareció de la sala en fotos familiares. La reemplazó una televisión vieja, de esas que guardan en la bodega. Luego vino lo que ya se veía venir. Una mañana gris, el coche de mi papá se lo llevaron por falta de pagos. No fue de un día para otro. Ya venían arrastrando meses. Lo mismo que ellos criticaban cuando le pasaba a un vecino, ahora pasó en su propia banqueta. Y aún así, mi papá nunca me marcó para decir perdón. Nunca subió una publicación diciendo la verdad. Solo seguía soltando frases en internet, como piedritas, esperando que me dieran culpa. Yo no respondí públicamente. No entré a pelear en comentarios. No hice mi propio drama con capturas, aunque una parte de mí quería. No lo necesité. Yo tenía mis comprobantes. Tenía mi asesora. Tenía mi historial empezando a separarse de ellos. Y tenía distancia. Cada vez que escuchaba que él seguía contando su historia de la hija fría, lo único que pensaba era que si vieran una sola página de esa hoja de cálculo, no me preguntarían por qué me fui. Me preguntarían cómo aguanté tanto. Pasaron los meses. Para cuando llegó el diciembre siguiente, la casa de mis papás ya se sentía como otro universo. Y el mío también. Me enteré por fotos sueltas. Mi mamá en una tienda de descuento, sin sus lugares de siempre. Mis sobrinos en un departamento pequeño, sin patio. Amigos preguntando, ¿todo bien?
Yo no me metí. Me concentré en mi trabajo, en armar mi vida, en amueblar mi departamento poco a poco. Compré un sillón de segunda mano, un arbolito pequeño y unas lucecitas baratas que, aún así, hacían que el lugar se viera más cálido de lo que yo creía posible. Y un martes de diciembre, nublado y con ese frío húmedo que se mete hasta los huesos, tocaron mi puerta. Cuando vi por la mirilla, se me apretó el pecho. Era mi mamá. Se veía más pequeña, sin maquillaje completo, sin peinado perfecto. Traía una bolsa reutilizable abrazada al pecho, como escudo. Le abrí. Ella entró despacio y se quedó parada en medio de mi sala, viendo el sillón usado, la ventana, el arbolito chiquito con 3 esferas que ni combinaban. Dijo, muy bajito, no sabía que vivías así. Me miró como si de verdad no me hubiera imaginado nunca como una persona real. Yo siempre te vi en algo más grande, más bonito. Me encogí de hombros. Esto es lo que puedo pagar, cuando no estoy pagando 2 casas. Le dolió. Se le notó en la cara. Abrió la bolsa y sacó un sobre. Adentro había un comprobante de depósito. No era ni de cerca 1 millón, ni 1/4, pero era algo. Es de vender cosas, dijo rápido, con los ojos brillosos. Bolsas, joyas, esa mesa que tú odiabas. Y he tomado horas extra en la oficina. No es mucho, pero es un inicio. Me quedé mirando el comprobante sin moverme. No, era el monto. Era mi mamá, la misma que había actuado años como si mi dinero saliera de la nada, parada en mi sala pequeña, admitiendo con la cara roja que me había tratado como cajero. Se sentó en la orilla del sillón y empezó a llorar. Esta vez no fue el llanto fuerte de la videollamada de madrugada. Era un llanto silencioso, roto, como de alguien que ya no puede sostener el teatro. Tu papá sigue diciendo que lo traicionaste, murmuró. Dice que te crees mejor, que nos dejaste por orgullo. Pero yo ya no puedo seguir repitiéndolo. Levantó la mirada. No después de ver esos papeles. No después de todo lo que se vino encima cuando dejaste de pagar. Te usamos, Clara. Yo te usé. Yo me senté a su lado, dejando un espacio entre las dos. Yo no te estoy pidiendo que lo odies, le dije. Te estoy pidiendo que dejes de permitir que él cambie la historia solo para no sentir culpa. Marta asintió, y por primera vez, me dijo algo que sí pesaba. Ya se lo dije. Le dije que yo no voy a seguir contando esa historia. Que si va a hablar, que hable con la verdad. Y se enojó. Pero ya no me importa. Se limpió la cara. Javier está trabajando, añadió. De verdad trabajando. Turnos largos. Se movió a un lugar más chico. Los niños comparten cuarto, pero es un lugar que él está pagando. Hizo una pausa, como si eso le diera vergüenza y orgullo a la vez. Me dijo que te dijera, gracias por esa hoja. Se me salió una risa corta, sorprendida. Yo no la hice por él, le respondí. La hice por mí. Mi mamá me miró con cuidado y preguntó, ¿crees que algún día podamos tener una Navidad donde vengas y solo cenemos? Sin hablar de dinero, sin cuentas escondidas, solo nosotros. Se me cerró la garganta. Tal vez, dije, pero solo si en esa casa todos entienden que yo ya no soy su red de seguridad. Si voy, es porque quiero, no porque hay un pago vencido. Marta asintió otra vez. Se levantó y me abrazó. Un abrazo real, de esos que yo había estado esperando por años. Cuando se fue, guardé el comprobante en un cajón. No lo moví de inmediato. Solo necesitaba ver, por una vez, que el dinero iba en dirección contraria. De mi papá lo último que supe fue otro texto vago en Facebook sobre la familia que te da la espalda. No contesté. Lo silencié. Y. Un día, sin ceremonias, lo bloqueé. No se sintió como un portazo. Se sintió como cerrar una herida que ya no quería sanar si yo la seguía tocando. Esa Nochebuena, me senté sola en mi sillón usado, con el arbolito prendido y una taza de chocolate caliente entre las manos. Y, por primera vez en mi vida, no me sentí obligada a estar en otro lugar. Sin vuelos, sin turno de niñera, sin transferencias de emergencia. Solo silencio. ¿Solo mío? Aprendí algo que me costó años entender. La familia no deja de ser familia porque tú digas no. Las personas que de verdad te quieren,
tarde o temprano, se acomodan a tus límites. Las que solo estaban por lo que tú dabas, te van a decir egoísta en el segundo en que dejes de desangrarte por ellos. Duele. Da miedo. A veces se siente solo, pero a veces, la distancia es lo único que te salva de hundirte en las malas decisiones de otros. Y te pregunto esto, así, directo. Si los que te están drenando la cuenta y la paz comparten tu apellido, ¿seguirías pagando el precio solo para que te digan leal? ¿O te atreverías a hacer lo que hice yo y darte permiso de cuidarte primero?